tengan la amabilidad y abren sus Biblias. Les voy a invitar, si la hermana me colabora ya, para leer unos versículos de la palabra de Dios. Vamos a recordar algunos que estábamos viendo la vez pasada. Vamos a continuar con un tema esta mañana, el tema de la apostolicidad de la iglesia. Entonces, a la vez pasada estábamos viendo segunda de Pedro, que usted puede buscar en su Biblia, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Vamos a mirar esos versículos, nomás como para recordar. Si usted vino hace algunos días atrás y estuvo acá cuando hablamos de la iglesia apostólica, pues va a recordarlo. Segunda de Pedro 1:15, que dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida todos vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y el 3:2, que dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. La memoria de los apóstoles, así llamaban algunos en la patrística a los evangelios, lo llamaban la memoria, los recuerdos de los apóstoles. Vamos a ir a Hechos, ahora sí, para hoy. Hechos capítulo número 2, Hechos capítulo número 2, y vamos a mirar unos versículos. Yo le voy a leer y usted va a mirar si lo que estoy leyendo está en su Biblia así como lo estoy leyendo o no. Voy a empezar con el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Según el calendario judío, hoy están celebrando la fiesta de la Pascua. 50 días después fue Pentecostés. Entonces era una fiesta. Y vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El versículo número 15 dice: estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Y el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Repitamos esa frase todos: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Otra vez: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Oremos, que Dios nos hable a todos. La hermana Claudia va a la clase hoy. Vamos a orar que Dios también le use a ella con los niños. Señor Jesús, aquí estamos delante de tu presencia, Padre amado, en esta mañana. Te hemos adorado, te hemos exaltado, Señor, y hemos sentido tu poder, tu presencia en nuestra vida, en nuestra reunión, Señor Jesús. Queremos ahora también sentarnos a escuchar tu palabra, Señor, y que seas tú quien abra nuestro entendimiento, nuestra mente, que ilumine
entendimiento con tu Espíritu Santo y podamos comprender tu palabra, Señor. Que uses también a nuestra hermana Claudia con los niños, y tanto niños como adultos, todos seamos edificados, confortados en tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, envía tu palabra, te lo rogamos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, digamos gloria a Dios. Siéntese, tenga la amabilidad. Todos son bienvenidos, hermanos. Y vamos a estar mirando la palabra de Dios. Yo espero que usted ya vaya cogiendo como la idea de lo que estamos haciendo este año. Este año vamos a hablar de un poquito de eclesiología, de la iglesia, qué es la iglesia, cómo está constituida la iglesia, la santidad en la iglesia. Estamos hablando con un lema: una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:27. Tenemos un objetivo, una meta en la iglesia, y es presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cómo le parece esa meta? Ese silencio me quiere decir que la meta de la iglesia es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Le parece mala? ¿Le parece buena? ¿Le parece difícil o fácil? ¿Difícil? Pues no, es fácil. Es fácil. En Cristo Jesús. Ahí está la clave. En Cristo, no es en nuestra perfección. Pero de eso estamos hablando, del perfeccionamiento de los santos. Entonces, hemos visto, la vez pasada estuvimos hablando un poquito acerca de lo que es lo que significa la iglesia apostólica, ¿no? Creo que las personas que estudian la Biblia, los que leen el Nuevo Testamento, pues se dan cuenta, están de acuerdo la mayoría de estudiosos de la Biblia, que la iglesia comenzó el día de Pentecostés. Como acabamos de leer ahora, ese día comenzó la historia de la iglesia, y nosotros estamos esperando que muy pronto, esta tarde quizás o mañana, el Señor aparezca allá en las nubes y salgamos a recibir al Señor en el aire, y así estemos para siempre con el Señor. Esa es la esperanza que tenemos, basados en la palabra de Dios. Esta semana estaba, no sé ustedes si tuvieron tiempito, pero estaba oyendo algunos mensajes de las convenciones. Hay muchas convenciones en estos días porque pues la gente esta semana que terminó recuerda lo que pasó en el Calvario, ¿no? Y hoy están celebrando el día de la resurrección, algunos. Entonces estaba oyendo algunas enseñanzas, algunas predicaciones, y un hermano decía: la iglesia siempre está mirando para arriba, pendiente a ver. Hay gente que anda siempre así cabizbaja, ¿no? Pegándole a las piedras, aburridos de la vida y tal. Pero decía el predicador: no, la iglesia desde el día de Pentecostés, desde el día que comenzó, la iglesia siempre anda mirando para el cielo. A ver a qué horas, en qué momento aparece el Señor Jesucristo. Ya llevamos más de 2000 años esperándole. Eso no quiere decir que el Señor, como dice Pedro, no cumpla sus promesas, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les hizo una promesa. Está en Génesis 3:15. Entonces le está hablando a la serpiente y dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esa es una promesa de redención. O sea, el Señor le prometió ese mismo día: tranquilos que esto se va a arreglar. Esa serpiente antigua que es el diablo, le vamos a aplastar la cabeza. Un hijo de una mujer, un hombre, él se encargará de eso. Ya quedó la promesa allí. Uno de mis profesores de hebreo dice que el versículo 1 del capítulo 4 de Génesis pudiera traducirse, cuando Eva tuvo su primer hijo, que llamó Caín, pudiera traducirse: he dado a luz un hijo, Jehová. Ya, dice que la palabra por voluntad, estas palabras no están en el texto hebreo.
Entonces, bueno, es una posibilidad de traducción. Y dice él, quizás Eva guardaba esa palabra: un hijo de una mujer le aplastará la cabeza al diablo. Todavía no se había desarrollado la teoría del Mesías, apenas está el hombre pecando. Pero quizás Eva pensó, uy, ya tuve un hijo, este será el que nos va a liberar de la esclavitud del pecado. Pero se equivocó, ¿no? Ese se llamó Caín y fue el que mató a su hermano Abel. Ese no era el Mesías, no era el Dios encarnado, como decimos teológicamente, no. Pero pasaron 4000 años, hermano. Nosotros tenemos 2000 años esperando la venida de Cristo, pero ellos esperaron, la humanidad del Antiguo Testamento esperó durante 4000, por lo menos. Pudo ser más, pero así por encimita, como decimos, abuelo de pájaro, fueron 4000 años de espera, hasta que, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, esa palabra que se dio allá se demoró 4000 años. Yo creo que el Señor no se va a demorar 4000 años en venir por su iglesia. Y espero que usted no diga, ay, pero tanta espera para nada. Lo que nos espera es algo glorioso, hermano. Vale la pena estar esperando. El final de la historia es mejor que el comienzo, dice la palabra del Señor. Este hombre exterior se va desgastando cada año que pasa, cada noche que pasa, cada sol que sale, cada primavera, nos recuerda, estamos más viejos. Ya comenzó la primavera. Usted tiene un abril más, decimos de nuestra tierra, 15 abriles, es decir, 15 primaveras. Pero ahora tenemos un abril más, hermano. Yo ya tengo menos pelo. Estaba mirando la foto ayer cuando llegué aquí, tenía más pelito. Ya tengo menos. Yo no sé cuando las niñas cumplan 15 si tendré pelo o no. Pero bueno, ¿qué hacemos? Así es la vida, ¿no? Y este hombre exterior se va deteriorando, se va desgastando, dice la palabra de Dios. Las fuerzas van disminuyendo cada día, aunque quizás usted en mente diga, no, yo me siento como de 20. Puede que sí, se sienta como de 20. Mi papá se siente como de 20, pero tiene 73 y ya no tiene las mismas fuerzas que cuando tenía 20 años, lo que quisiera. Pero no, mentalmente sí, pero físicamente ya no. El hermano Juan también se siente como de 20, pero también tiene 76 ya. Ah, bueno, ya no tiene fuerzas como, aunque él dice que aquí estoy, pero no. Eso no es cierto. El hombre exterior se va desgastando, dice la palabra de Dios. Se deteriora día a día. Pero en nosotros por dentro hay un hombre interior, un hombre espiritual que fue engendrado por la palabra de Dios. Y dice que ese hombre espiritual se va renovando día a día. Entonces físicamente nos vamos desgastando, pero en Cristo nos vamos renovando cada día, hermanos. Cada día nosotros físicamente somos más feitos, somos más débiles, más enfermos, pero espiritualmente cada día vamos mejorando. Así es la senda del justo, como la luz de la aurora, que alumbra, que brilla y que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces vamos hacia la perfección. Muy bien, entonces la iglesia comenzó el día de Pentecostés. Han pasado como 2000 años y todo el mundo hoy, los cristianos evangélicos y los no evangélicos, todos los cristianos dicen ser la iglesia del Señor. Entonces, ahí comenzamos nuestro estudio. ¿Cómo saber que de verdad la iglesia a la que asisto es la iglesia de la Biblia, es la iglesia del Señor? Porque si todos dicen ser, entonces es lo mismo ir acá que ir allá, en cualquier parte. No, entonces estamos tratando de explicar que no es lo mismo. Solamente hicimos una breve introducción de cómo la palabra apostólica, pues sí debe ser una marca de la iglesia, pero pues en estos primeros años en los que se escribió este texto sagrado que conocemos como el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, esto que tengo acá es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el registro fidedigno, no hay duda de que este texto es fiel a lo que los apóstoles contaron, dijeron. Ahí está el registro de ellos, las memorias, como decía ahora, de los apóstoles. Esto se escribió en el primer siglo. Entonces,
Recuerdan que decíamos, los apóstoles dieron su vida, la entregaron por causa del testimonio. Varios libros de la patrística mencionan lo que les ocurrieron a los apóstoles, aunque no está en la Biblia, pero la historia cuenta cómo murieron, entregaron su vida por causa del testimonio que ellos daban. Y después de que se murió el último apóstol, que fue Juan, alrededor del 100 aproximadamente, entonces ya en el siglo segundo, la iglesia quedó sin apóstoles de los 12 del Cordero, ¿no? Porque pues el ministerio del apóstol es el enviado, en ese sentido todos los que son enviados son apóstoles, pero en el sentido de ser testigos de la resurrección de Cristo, por ejemplo, de que lo vieron a Él, que comieron con Él, como ellos decían, lo vimos con nuestros ojos, lo palpamos con nuestras manos. Les hablamos del verbo de la vida, porque la vida se manifestó, la hemos visto y os testificamos. Ese testimonio así, ya ninguno podía decirlo, porque ya se habían muerto los apóstoles. Así que ahora les quedaba eran las memorias, los textos, ¿ya? Pero pues aquí comienza la dificultad para algunos. La vez pasada vimos varias de las cosas que los que denominan hoy en día pues hay, mi esposa esta mañana estaba hablando de lo que la Biblia dice acerca de la homosexualidad, del lesbianismo y de la perversión sexual, ¿no? Pero ustedes son testigos, me imagino, los que tienen más de 40 años por allí, se han dado cuenta, si han sido cristianos desde hace rato, que varios grupos cristianos han cambiado de perspectiva respecto a esto. Entonces en Miami, por ejemplo, estábamos alguna vez allá en el downtown en Miami y hay una iglesia LGTBI cristiana. ¿Usted cree que eso existía en el Nuevo Testamento? Claro que no, eso no existía. Pero fíjese hasta dónde ha llegado la situación hoy en día. Entonces, obviamente, el cristianismo a la carta existe. Yo quiero una iglesia donde pueda hacer lo que se me dé la gana. La consigue. Búsquele, verá que la consigue en internet, póngale en Google. Usted consigue una iglesia así en cualquier parte. Yo quiero una iglesia donde me permitan robar. Seguro que las hay. Seguro. Y hasta lo roban también. Entonces, pero esa no es la verdadera iglesia, aunque se llamen iglesia cristiana. Pues no, porque la Biblia enseña otra cosa distinta a lo que allí se está predicando. Entonces lo que quiero decir es que la mentalidad del cristianismo pues ha cambiado mucho en estos últimos 50 años, pienso yo, en este último siglo, digámoslo. Y entonces ya usted pueden oír y son testigos de noticias que se dan, que en tal denominación, en tal comunidad, entre comillas, repito, cristiana, evangélica, ordenaron los primeros ministros homosexuales. Allí hay una pastora que es lesbiana, y no sé qué, y eso se consigue. La pregunta es, ¿eso sí será iglesia? ¿Eso será bíblico, no? Entonces, por eso hay algunos grupos que son liberales, ¿no? Son modernos, son modernistas. No sé si usted tuvo tiempo de oír la predicación que le mandé, una de las que le mandé para que la oyera a los que tienen el WhatsApp por allí. Pero ahí estaba el hermano diciendo, no, la iglesia no cambia, hermanos. La iglesia, como su cabeza, que es Cristo, es el mismo, la iglesia es la misma. Pero algunos sí la han cambiado, entonces ya por ganas de modernizar, que no sé qué, que usted no es anticuado, que usted no es que de eso estaban hablando los hermanos aquí en las predicaciones. Entonces le meten cositas a los grupos de las iglesias, ¿no? Entonces no, ya, eso de predicar con corbata, eso es anticuado, eso no sé qué, eso, aunque los apóstoles no usaban corbata, por supuesto, tampoco usaban trajes de estos, claro que no, ellos usaban pues otros atuendos, estamos hablando de otra cultura hace 2000 años, pero sí, seguro que guardaban cierta reverencia y compostura, porque el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y le dice, estas cosas te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. O sea, sé que Timoteo, estoy leyendo la versión, Dios habla de la versión ¿qué? La Biblia del oso, que habla en esas palabras todas antiguas, no sé si usted ha leído esas Biblias, dice, Entonces,
O sea que el apóstol Pablo está interesado en que Timoteo, que no era tampoco un muchacho irreverente, irresponsable y todo, si era su discípulo, pero que Timoteo aprendiera bien cómo debía conducirse en la iglesia. Es decir, el comportamiento en la iglesia entonces no es el mismo que el comportamiento que usted tiene en la plaza de mercado o en la cancha de fútbol o en no sé qué. No, porque aquí las actividades son distintas, ¿verdad? Algunos cuando hemos ido que día de picnic, seguramente no vamos así como estamos vestidos. No sé usted, hermano Juan, si usted iba a picnic alguna vez y se ha puesto esa pinta que tiene hoy para ir al picnic. Yo creo que no va con ese vestido, va con otra, ¿verdad? Con otra ropa y así la mayoría, porque depende de la ocasión. Pero si venimos a la iglesia, pues hay que guardar cierta reverencia, cierta compostura. Esas cosas están ahí en la Biblia, pero algunos ya no lo dan. No, es que para atraer la gente, entonces hagámoslo de esta y de otra manera, en fin. Son cuestiones, detallitos que hay que tener en cuenta. Pero entre los llamados grupos conservadores, y la palabra que usan los que no gustan de esto es fundamentalistas. Ustedes son fundamentalistas. Pues se refiere a la mayoría de grupos cristianos que tratamos de interpretar la Biblia de manera literal y de guardarla de esa forma, ¿no? Creemos en la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras, que ya hoy en día no muchos creen en eso. Pero les decía, hay muchas doctrinas, hay como 12 o 13 que les decía la vez pasada, compartimos la mayoría de cristianos en el mundo. Estamos de acuerdo que hay que evangelizar, por ejemplo, creemos que habrá un juicio final, que hay un estado eterno, que usted se muere y ahí no se acaba todo, ahí comienza la eternidad. Creemos en la segunda venida de Cristo, creemos que hay muerte, sepultura y resurrección, porque Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Creemos en la necesidad del nuevo nacimiento para tener una vida cristiana realmente como manda Dios. Necesitamos nacer de nuevo, lo dijo Jesús. Hablamos de la necesidad de la conversión, dejar lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Hablamos de la salvación a través de la gracia por medio de la fe. Eso lo creemos muchos cristianos. La divinidad de Jesucristo, quien no crea que Jesús es Dios no es cristiano. Eso lo tenemos claro casi todos los evangélicos y los cristianos en general. La autoridad de la palabra de Dios, la inerrancia de ella y que no hay más que un Dios. Digamos que esas 13 doctrinas se comparten entre la mayoría de cristianos. Un cristiano que le diga a usted que no cree en la Biblia, pues usted dice, ¿qué tipo de cristiano será? Puede que lo haya, son cristianos liberales, libertinos. La Biblia habla de esos también. Algunos solamente predican, dice el apóstol, porque su Dios es el vientre y lo que quieren es llenarse. Entonces predican lo que sea con tal de que la gente esté allí y les aporte. Pero ¿qué hace distinto entonces al movimiento pentecostal? Aquí dice Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana. ¿Qué hace distinta a la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana? Y no solamente esa, sino los demás grupos, la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, la Iglesia Apostólica del Nombre de Jesús y muchos otros grupos que hay con la misma doctrina nuestra. ¿Qué hace distinto a estos grupos de los demás cristianos? A esa pregunta es a la que vamos a echarle un vistazo según las enseñanzas del Nuevo Testamento. Pero esa vez que estábamos hablando de eso, haciendo la introducción, decíamos que la diferencia marcada está en que algunas personas creen que después de que se escribió el libro del Apocalipsis, después de que este libro se terminó de escribir, el Nuevo Testamento, entonces comenzó a desarrollarse una serie de doctrinas, ¿no? Que se fueron obviamente predicando y creyendo en algunos grupos y transmitiendo de generación en generación. Pues llevamos ya 2000 años de eso. Y entonces ellos creen que esas reuniones, esos concilios, esos credos, todo eso, pues fueron añadiendo algunas cosas que no estaban claras acá y que debemos creer. Pues nosotros no creemos de esa manera. Nosotros creemos que el Nuevo Testamento es la palabra que ustedes y yo debemos creer, debemos practicar, que sus principios siguen vigentes y son aplicables para los tiempos de hoy.
que estas son las verdaderas enseñanzas apostólicas, mientras que otros, y vamos a explicarlo ahora, cómo ellos argumentan su apostolicidad, pues creen de otro modo. Entonces, el libro de Hechos de los Apóstoles es un librito bien pequeñito en la Biblia, después de los Evangelios, antes de las epístolas. Es el libro de Hechos de los Apóstoles, nos narra la historia de la iglesia en sus primeros aproximadamente 30 años. Allí están las prácticas de los apóstoles, sus enseñanzas, sus experiencias. Y entonces para algunos este libro es nada más información. Eso es información. No es norma. Para nosotros, cualquiera de nuestras iglesias, cualquiera de los pentecostales unicitarios, usted vaya a esas iglesias y usted les pregunta y dicen, no, Hechos es norma para nosotros. Entonces nosotros sí creemos que en Hechos de los Apóstoles está la enseñanza, porque ahí están los discursos de los apóstoles, están sus prácticas, están sus experiencias, y que eso sigue vigente para nosotros hoy. Entonces, en eso marca nuestra apostolicidad. En general, pues creemos que la iglesia de hoy debe predicar lo mismo y experimentar lo mismo que predicaron y experimentaron los hermanos en Hechos de los Apóstoles. Entonces, por ejemplo, predicamos que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, que Él es el único Dios manifestado en carne para que en esa condición pudiera hacer expiación por los pecados, entregando su vida humana en la cruz del Calvario. En ese sentido, Jesucristo es el Salvador del mundo. No creemos nosotros en la pluralidad de personas, en la divinidad. Creemos que hay un solo Dios que se ha manifestado de diferentes modos, según la misma palabra de Dios da testimonio de ello. Creemos que cuando alguien cree en el Señor Jesucristo, que es el Evangelio, la buena nueva de Jesucristo, pues entonces se arrepiente de sus pecados, y una vez arrepentido y convertido debe ser bautizado en agua en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y ser lleno del poder del Espíritu Santo con la experiencia, la señal inicial de hablar en otras lenguas según el Espíritu le dé que hable. Eso lo creemos nosotros. No todos lo creen así, por eso no todos son pentecostales. Tengo muchos amigos bautistas que no creen de esta manera. También creemos en los milagros, las sanidades, los dones que ha dado el Espíritu Santo a la iglesia y que siguen vigentes hoy en día. Eso fue lo que la vez pasada dijimos. Entonces ahora vamos a continuar nuestra historia, hermanos. Nosotros, después del primer siglo, como decía, pues reconocemos que se han experimentado muchos cambios. Muchos grupos cristianos de hoy en día, les digo, dicen ser apostólicos. Ustedes tal vez saben que hay una iglesia que en su eslogan pues dice apostólica y romana. Esta iglesia, históricamente, y también la iglesia ortodoxa oriental, han hecho mucho énfasis en lo que ellos denominan la autoridad de los padres, y se refieren con eso pues a la tradición que han heredado en su historia eclesiástica. Para ellos la tradición de los padres está a un nivel igual o incluso superior al texto bíblico. Es decir, lo que la Biblia diga hay que ponerlo a consideración de lo que los padres han enseñado. Y ellos piensan demostrar la autenticidad de su doctrina de la iglesia, pues a través de una cadena ininterrumpida de concilios y credos que ellos creen llevar hasta la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Pero eso es un mito, eso no es cierto, eso no es real. Ningún historiador serio puede trazar esta cadena ininterrumpida hasta los tiempos apostólicos, porque estos concilios y credos que se han desarrollado comenzaron en el siglo IV, es decir, más de 2 siglos después de que ya el texto bíblico se había completado, el texto bíblico del Nuevo Testamento. Y el Señor Jesucristo además habló en su manifestación aquí en carne, en su ministerio público, habló acerca de los que ponían la tradición por encima de la palabra de Dios.
Él dijo, si quiere Daniela me puede buscar allá por favor el texto, está en Marcos 7:6. Marcos 7:6, dice el Señor Jesucristo, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, tales como el lavamiento de manos, de jarros, de vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta con que un hombre diga a su padre o a su madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte, y no les dejáis hacer nada más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. El Señor les está hablando a los religiosos de su época y les está diciendo, está mal lo que ustedes están haciendo. Ustedes deben quedarse con el texto, con la palabra y no añadirle más cosas por tradición nada más, porque así nos lo enseñó el rabino fulano, porque así somos de la escuela de tal, y entonces añaden más cosas que no están en la palabra de Dios, y es más, cambian la palabra de Dios, porque la Biblia sí dice, honra a tu padre y a tu madre, y eso quiere decir pues que con lo que podamos ayudarle también económicamente debemos hacerlo, los hijos, pero ellos decían, no, pero si usted coloca esa ofrendita, si usted eso que le va a su papá lo pone en la canasta de la ofrenda, entonces diga, pues yo te iba a ayudar, pero lo coloqué en la ofrenda, ya es mi ofrenda a Dios, eso y ya no tengo nada más, y ya usted quedó libre de su obligación, y el Señor dice que eso no es así, que no debieran hacerlo de esa manera. Está bien que usted ofrende, pero también tenga en cuenta que debe honrar a padre y madre. Y muestra de que la tradición humana no funciona, de que la verdad se va tergiversando, ya dijimos fácilmente, usted lo puede notar por lo que vemos en este mundo actual, hermanos, como casos como esto de la inmoralidad sexual se ha inmiscuido tanto con el cristianismo que en algunos grupos pues ya, si usted sale a decir que un homosexual, como lo dice la palabra de Dios, no heredará el reino de Dios, entonces usted es un homófono de la palabra, usted es catalogado como que está odiando a los demás o que está incitando con su discurso a que los demás odien a los homosexuales o lesbianas, cosa que no es cierta. Eso no es cierto. Muchos han oído la palabra de Dios y se han convertido al Señor, y muchos han dejado el lesbianismo, han dejado el homosexualismo, y claro que el Señor puede transformar la vida de esas personas. Nosotros no odiamos, así como no odiamos, entonces tocaría odiar a cualquier pecador, pero no les odiamos, les amamos y queremos salvarles, queremos predicarles el evangelio. No, lo que salva no es la religión, no es lo que salva, es Jesucristo, y queremos que ellos conozcan a Jesucristo. Jesucristo también entregó su vida en la cruz de Calvario pues por todo ese tipo de personas que andan desenfrenados en sus maneras de pensar contrarias a la palabra de Dios, pero Él puede transformar la vida de esas personas. Pero entonces la tradición no es un buen método para decir somos apostólicos porque nuestra tradición llega hasta allá. No, la tradición vino posterior al tiempo apostólico. Nosotros debemos estar pendientes no tanto de lo que yo les contaba, que yo estudié en un colegio católico allá en Colombia, y entonces la maestra nos enseñaba el Concilio Vaticano II en esa época, y más aprendíamos del Concilio Vaticano II
que de lo que decía la Escritura, porque para ellos eso es más importante. Para usted y para mí no debe ser así. Ustedes y yo más debemos saber de la palabra de Dios que de lo que dice el reglamento interno de nuestra iglesia. Yo les di a todas las familias de aquí de la iglesia un reglamento interno de lo que, cómo se organiza esta corporación y todo, cómo se administran los recursos y todo eso. No sé si usted lo haya leído, pero yo aquí no me pongo a leer. Hermanos, leamos el reglamento interno, artículo 4, sección E. No, aquí no, nunca lo hemos hecho, nunca hemos leído eso. Ni siquiera en una reunión de negocios que hacemos cada año lo leemos. A veces decimos, el reglamento interno nos pide que hagamos una reunión y tal, pero no más. Pero la palabra de Dios sí, esta es la que siempre leemos aquí, la que siempre abrimos, la que siempre estudiamos. Aquí está en el púlpito, no tengo aquí el reglamento interno, quizás sí debería tenerlo por allá a la mano, pero no lo tengo acá, pero sí tengo la palabra de Dios, porque esta es la que nos salva. El reglamento interno no nos salva. El reglamento interno nada más es para que usted sepa esa iglesia cómo se maneja, cómo se mueve aquí, por qué a ustedes lo trasladan, por qué hay un supervisor, bueno, ahí se explica en el reglamento interno. Eso es distinto a lo que está acá en la palabra de Dios. El reglamento interno no está encima de la Biblia, no, la Biblia está por encima del reglamento interno. Pero hay otro método. En el año 1517, uno de los sacerdotes católicos llamado Martín Lutero inició una serie de reclamos porque él pues quiso como reformar su iglesia, la iglesia católica, al encontrar en la Biblia que clarito la Biblia enseña la justificación por medio de la fe, la salvación a través de la fe. A ellos lo llamaron protestantes porque estaban protestando contra algunas doctrinas católico-romanas, especialmente esa doctrina de la venta de indulgencias, que tan pronto su moneda caiga ya, entonces apenas son el cancaneo de la moneda, ya el alma de su pariente salió del purgatorio para el cielo, era lo que se decía. Ellos se opusieron a eso y dijeron no, que la salvación era a través de la fe, nada más. Ellos más bien se autodenominaron no protestantes, sino reformados, porque querían, reformar la iglesia en esos temas. Ellos sí regresaron a algunos aspectos de la palabra de Dios, tal y como la iglesia lo enseña, por ejemplo, eso de la salvación por medio de la fe, pero en otras cosas ellos siguieron igual, amarrados a las tradiciones en la cuestión de la liturgia, en la cuestión del gobierno de la iglesia, del estilo de vida, etcétera. Por ejemplo, Martín Lutero rechazó la salvación por obras, dijo no, la salvación no es por obras. Pero él no se atrevió a regresar al concepto bíblico de lo que es fe obediente, porque la fe implica la obediencia, no es nada más decir sí, amén, yo creo así, amén, sí, estoy de acuerdo y ya. No, la fe implica obedecer. Si usted lo cree así, pues demuéstrelo, viva de esa manera. Hay que vivir la fe. Entonces Lutero no llevó una vida obediente, o más bien no entendió la fe como una obediente y voluntaria respuesta a la gracia de Dios. Él abrazó otra doctrina y la siguió defendiendo, doctrinas que se inventó Agustín de Hipona en el siglo V, como la doctrina de la predestinación individual, de la elección incondicional, que no están en la palabra de Dios, la eterna seguridad incondicional de la salvación, que usted haga lo que sea, comporte como se comporte, si ya es salvo, será salvo de todas maneras. Esas doctrinas no están en la Biblia, las inventaron en el siglo V y algunos hoy se llaman calvinistas, ellos la creen así, porque luego vino otro de estos personajes. Lutero reconoció públicamente, en sus textos está, que la iglesia bautizaba inicialmente por inmersión, eso lo escribió, lo reconoció, pero en la práctica siguió usando la aspersión, el rociamiento de agua en la práctica bautismal. Algunos de sus seguidores en su época, en sus días, volvieron a practicar el bautismo por inmersión, metiendo a la gente, zambullándola en el agua e invocándole el nombre de Jesús, probablemente inspirados en lo que la Biblia dice, porque la Biblia sí enseña que de esa manera
En el libro de Hechos encontramos una cantidad de bautismos registrados de esa manera por inmersión y en el nombre de Jesús. Y ellos pues dijeron, si la Biblia es la máxima autoridad, como el mismo líder Lutero ha dicho, mi conciencia está cautiva al mandamiento de la palabra. Entonces ellos lo practicaron de esa manera. Y cuando algunos le fueron a reclamar a Lutero para que él le refutara, por lo que estaban haciendo, que era bautizando a la gente en agua, no niños sino adultos, bautizándolos en agua e invocando el nombre de Jesús, él escribió, esto está en un libro que se llama La cautividad babilónica de la iglesia, en las obras de Lutero. Él escribió y dijo, es cierto que los apóstoles usaron esa fórmula en sus bautismos, tal y como leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles. O sea, él no se atrevió a decirles, está mal que lo hagan así. Él dijo, no puedo decirles nada porque la Biblia en Hechos de los Apóstoles lo enseña de esa manera. Pero sorprendentemente, aunque reconocía la autoridad de la palabra de Dios y que así estaba, continuó, les digo, con su tradición bautismal y nunca él cambió esa forma bautismal. Y además, sí se opuso a la gente que buscaba en sus días ser llena del poder del Espíritu Santo y usar dones para servir en la iglesia. Entonces los trataba de fanáticos. Eso fue lo que pasó en ese movimiento llamado de la Reforma. Pero ahora vamos a hablar de lo que sí creemos nosotros, hermanos. Aquí les he contado en algunos episodios, en algunos dominicales, episodios de la historia puntuales en los cuales el Señor ha restaurado, ha renovado la iglesia, el corazón de la iglesia, no que se haya acabado. Algunos piensan, en la iglesia de Hechos de los Apóstoles se acabó cuando murió Juan y ya nunca más ha habido una iglesia como esa. Les contaba de un profesor mío, Henry Flantermeski, que decía, sí, él decía, esa iglesia se acabó, eso ya no existe. Y cuando yo le explicaba, no, profesor, nosotros sí creemos de esa manera, nosotros bautizamos de esa manera, nosotros practicamos esto, aquello, él decía, no puede ser. Y no, nunca creyó, nunca entendió que así hacíamos nosotros, tal y como está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero no fue que la iglesia se acabó y desapareció como pensaba el profesor Henry Flantermeski, no, la iglesia siempre ha continuado a lo largo de la historia, en cualquier época que usted mire, siempre ha habido un grupito, unos hermanos, unas hermanas, un líder por allá que públicamente está en los registros históricos eclesiásticos, fue condenado, fue tildado de hereje porque predicaba y porque decía y porque practicaba lo que la Biblia enseñaba. Gente que hablara en otras lenguas, también hemos visto un listado largo, bien largo. En todas las épocas ha habido gente que ha sido llena con el poder del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Pero en estos últimos tiempos, ahora hablando del siglo pasado, a principios del siglo XX, ahí comenzó la historia aquí en los Estados Unidos de este movimiento pentecostal. Un hombre llamado Carlos Parham fundó un pequeño instituto bíblico, allí con unos 20 estudiantes, y había un hombre moreno, un hombre de apellido Seymour, y él fue lleno del Espíritu Santo también y comenzó a predicar en una de las calles de Los Ángeles, en la calle Azusa. Entonces hay un libro que se llama Azusa Street, así se llama el libro, está en español, y allí cuenta lo que ocurrió en la calle Azusa, cómo el Señor derramaba de su espíritu, hacía tremendas maravillas allá en esa calle. Yo estuve en ese lugar, ya por supuesto no existe el edificio, pero si hay una placa ahí, una placa en un poste que dice, aquí comenzó el avivamiento en 1906 hasta 1909, ahí está en el lugar público. Y ese día que estuvimos ahí tomando la foto, ahí mismo estaban unos que habían llegado por allá de la China, unos orientales, pues no sé de la China, de Corea, de Japón, porque todos son parecidos para mí, pero venía de por allá del oriente, y estaba allí tomando fotos, y otros hermanos, y había también ahí un hispano, estaban orando por él para que fuese lleno del poder del Espíritu Santo. O sea, todavía a pesar de tanto tiempo, hay algunos que están por ahí que llegan como yo de turistas a mirar, aquí fue. Y otros aprovechan para evangelizarlo y decirle, si quiere oramos por usted para que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Cuando vaya a Los Ángeles, pase por allá por Azusa Street. Entonces allí se predicó el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas.
Y estos predicadores, basados en las enseñanzas del Nuevo Testamento, procuraron que los creyentes reavivaran esos dones, y efectivamente así pasó. El Espíritu de Dios se movió de manera especial. Tanto, hermanos, que en la historia cuenta que venían gente de Europa, de otros continentes, venían a esos cultos porque ellos querían ser impactados por lo que pasaba allá, para llevar también a sus tierras este avivamiento. Eso fue lo que pasó en los días apostólicos. Y eso fue lo que pasó hace un poco más de 100 años aquí en los Estados Unidos. Y eso no ha dejado de pasar todavía. Esas son las marcas de nuestra apostolicidad. Lo que le pasó a los apóstoles nos sigue pasando a nosotros. Somos llenos del poder del Espíritu Santo. Tenemos la experiencia pentecostal y eso nos impulsa a hablar la palabra de Dios. No podemos quedarnos callados. Tenemos que hablar de las buenas nuevas de salvación que hay en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Les he contado que este movimiento de Azusa Street y los demás, porque no fue únicamente allí, habían otros lugares en todos los Estados Unidos, también en Canadá, donde Dios se movía de manera especial. Ellos comenzaron entonces también a predicar el bautismo en agua en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y restauraron esa práctica, y esto también los llevó a comprender la doctrina del nombre de Jesús, del nombre de Dios, que hay un solo nombre que es sobre todo nombre, que en el nombre de Jesús es al del cual se van a doblar toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo a través del cual la gente pueda ser salva, sino en el nombre de Jesús. Todo esto se comenzó a predicar aquí en los Estados Unidos, y también la doctrina de la unicidad de Dios, tal y como la predicamos y la entendemos hoy en día, y se regó por todos los Estados Unidos y por muchos países. Hermanos, casi en todos los países del mundo hay enseñanzas de esta. De aquí fueron allá a Colombia, predicaron también a Ecuador y a otros lugares. Toda Centroamérica está llena de predicadores de esta doctrina. Así que esto está por todo el mundo. Ahora aquí nosotros, hermano, pero es que esta iglesia es como nueva, nada más tiene 40 años. Sí, tiene 40 años de estar trabajando entre comunidades hispanas, pero la historia está desde Pentecostés hasta nuestros días. Entonces no es que nada más esta iglesia comenzó apenas hace 40 años o 35 años. No. Se organizaron unos grupos y registraron ese nombre, Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana, para trabajar entre los grupos hispanos, principalmente de Nueva York y Miami, que habían en esas épocas. Pero no es que comenzó hace 40 años nada más, no. En la historia de esa iglesia, les digo, se puede registrar hasta el día de Pentecostés. Esas son las marcas de nuestra apostolicidad. Creemos, hermanos, que a pesar de estar en el siglo XXI, debemos conservar, predicar y conservar las prácticas, las enseñanzas del Nuevo Testamento, especialmente en lo referente a la llenura del Espíritu Santo, a una vida de consagración. Eso nosotros debemos mantenerlo siempre vivo. Esas son las verdaderas marcas de nuestra apostolicidad. Judas, capítulo 3, Judas versículo 3, porque Judas nada más tiene un capítulo. Vamos a mirar. Judas, versículo 3. Antes de Apocalipsis. Dice la palabra del Señor: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí en este registro bíblico tenemos la doctrina que debemos conservar, guardar,
defender. Ahí dice que contendáis ardientemente. No es que nos vamos a agarrar a piedra ya contra los hermanos que no creen así. No, no se refiere a eso. Pero se refiere a que tengamos un celo por conservar, por mantenernos aquí en lo que escribieron los apóstoles. Estos libros los escribieron los apóstoles, los testigos presenciales de la palabra del Señor, los que oyeron. Ahora dice el versículo 17. Pero vosotros, el versículo 17 de ese mismo libro dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿No se le parece ese versículo al de 2 de Pedro 3:2? Mire, este dice, vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Y 2 de Pedro 3:2 dice, pero para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. No es el apóstol Maldonado al que se están refiriendo estas palabras, ¿no? Porque hoy en día hay algunos que le llaman apóstoles, ¿no? Ustedes tal vez han oído uno muy famoso allá en Miami que vivía y predicaba cerca de donde vive mi suegro, el apóstol Maldonado. Y hay otros, y apóstoles hombres y apóstoles mujeres también, no sé si le dirán apóstolas también, pero hay hoy en día muchos de esos, ¿no? Pero no se refiere a tener memoria de estos nuevos apóstoles, se refiere a tener memoria de los apóstoles del Señor Jesucristo, lo que dejaron aquí escrito en la palabra del Señor. Debemos entonces, como les digo, conservar y defender la enseñanza de los apóstoles. Lea por favor el libro de Hechos de los Apóstoles, lea las epístolas que escribieron estos apóstoles y vamos a procurar mantener ese modelo, ese patrón. Algunos creen que Pentecostés, la iglesia primitiva, es la iglesia, digámoslo así, arcaica, la iglesia, como decir, de la época de las cavernas, ¿no? Los que creen en la evolución, dicen, no, el hombre cavernícola, ya, el hombre con su mazo aquí y procurando golpear a todos, así como los picapiedra. Y entonces piensan que la iglesia primitiva es esa iglesia, la iglesia de la época primitiva. Entonces, en ese caso, para ellos en su mente dicen, no, esa no es el modelo para nosotros. Eso fue como comenzó, pero el modelo somos ahora nosotros. Las mega iglesias con mega construcciones y colores y luces y humo y todo lo demás. Este es el modelo al cual los apóstoles desearían llegar. No. No piense usted en la iglesia apostólica como la iglesia de la era de las cavernas para quienes creen en la evolución, que por supuesto no existe ni hay tal cosa como la evolución, pero la iglesia de los apóstoles, la iglesia de Hechos, es para nosotros no la iglesia con la que comenzó y que ha evolucionado hasta nuestros días, no, es la iglesia modelo. O sea, es la iglesia a la cual debemos apuntarle nosotros. Y repito, no en las formas de la ropa, porque no aquí, allá en Colombia hay una iglesia, no sé si ustedes conozcan alguna también, pero en Colombia hay una iglesia en la que todas las mujeres se visten de blanco y se ponen un velo azul. No, todas las hermanas, pues, todas. Entonces, y por la calle también andan así, no únicamente para venir a la iglesia. También en la calle todas las mujeres parecen unas vírgenes, todas, ¿no? Como decimos así, Virgen María, todas vestidas de blanco y un velo azul, todas. Eso está regado por allá por el sur de mi país. Pero no se refiere a eso, o sea, no es a la manera de vestir que tengamos que ser como los de hace 2000 años en Oriente, no. Pero sí a los principios sí hay que conservarlos. Los aplicamos de manera distinta en nuestro contexto, en nuestra cultura, pero se conservan los principios. Principios como los que hemos estado hablando de santidad, de decoro, de respeto. Vea, yo pienso, hermanos, que tal vez lo que nos falta es entender el concepto de propiedad. Cuando nos hemos ido de viaje algunas veces, entonces hemos dejado el carro donde el hermano Roberto Tello, porque pues dejarlo allí donde vivimos no se puede, porque a veces hay que moverlo y si uno no lo mueve,
Entonces llega la grúa y lo llevan y después cuando lleguemos está el ticket y está todo ahí, nos cobra mucho. El hermano Roberto nos cobra menos. No, mentiras, él no nos cobra. Si nos está oyendo, es una broma, hermano Roberto. Pero entonces, ¿qué tal yo dejar mi carro ahí, donde el hermano Roberto, ¿no? Y venir a los 8 días a recogerlo y encontrar, por ejemplo, que me le cambió de color al carro? Bueno, si me lo pinta del mismo color, yo no digo nada, le doy las gracias, ¿verdad? Pero ¿qué tal que me lo pinte de negro? A mí no me gusta el carro negro, él tiene un carro negro. Y no, es que a mí me gustaba el carro negro, se lo pinté de negro, por ejemplo. Según él me hizo un favor, pero a mí no me gusta ese color negro y ese es mi carro. O que me haya hecho un hueco, me hizo un hueco ahí, que no, hermano, es que por aquí, aquí con ese huequito queda mejor para que por acá le entre aire. Y yo, ¿ustedes creen que estaría bien que el hermano Roberto hiciera eso con mi carro? Y obviamente él no se va a atrever a hacerlo, ¿verdad? Porque como él sabe que no es suyo el carro, aunque a él le gusta el negro y el carro mío está mal de pintura y todo, pues él no se atreve a hacer nada, porque no, el carro, ahí está. Lo que pasa a veces es que no entendemos nosotros que nuestro cuerpo realmente no es mi cuerpo. A veces la gente sale con sus carteles, ¿no? Mi cuerpo, mi decisión. Mi cuerpo, mi decisión. Ese no es su cuerpo. ¿Usted se lo inventó? ¿Usted lo hizo? No, ese no es su cuerpo. Esa no es su vida. Su vida, entre comillas, es prestada. Alguien nos la dio. Nuestro cuerpo, dice la palabra de Dios clarito, no sois vuestros, habéis sido comprados por precio. Así que glorificad en vuestros cuerpos al Espíritu del Señor, porque somos templo del Señor. Si entendiéramos eso bien, pues comprenderíamos muchas cositas respecto a la santidad y se dejarían muchas cosas de discutir. Ustedes han visto por ahí personas que, por ejemplo, se abren huecos en las orejas y se meten cosas allí, ¿cierto? Y a veces les queda una orejota así de grande por el hueco cuando le quitan esas cosas. Ustedes habrían visto gente así. O gente que se tatúa, se ponen cosas, ¿no? Y decía acá que alguna vez alguien nos contó, no, pero es que con esto yo honro al Señor. Aquí dice, Jesus, I love you. Pero no, es que el Señor nos dice en su palabra clarito que no maltratemos el cuerpo, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, así como no me gustaría a mí que mi carro me lo entregaran con huecos, pues tampoco al Señor le gusta que usted esté dañando el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Claro, no vamos a ir al extremo al que van algunos que no, entonces hermano, entonces si hay que amputar este dedo, no me lo puedo cortar porque no voy a mutar el templo del Espíritu. No estamos hablando de eso, ya son cosas que salen, ¿verdad? Estamos hablando de que alguien por iniciativa, por gusto propio, ustedes saben que yo estoy diciendo la verdad, personas que se abren huecos por todas partes de su piel y se meten anillos y se meten cosas allá y tienen además como que una cultura, una subcultura llaman ellos. No, esas cosas no son. Y ahora, claro, entonces también hay cristianos así. Estos cristianos no creen en estos principios de santidad, pero si comprendiéramos realmente un poquito lo que es ese sentido de pertenencia, pertenecemos a un pueblo especial, somos especial tesoro para Dios. Fácilmente nos comportaríamos como a Dios le agrada, porque la santidad conviene a tu casa, porque en su templo todo proclama su gloria, y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso de que las mujeres deben tener el cabello largo y los hombres el cabello corto, eso también está en la Biblia, no es nada más, no, es que es una cultura nada más. Y ahora como no es nada moda, no es nada de esto. Y esa es la iglesia a la que usted y yo debemos apuntar, la iglesia que sigue los principios que están en la palabra de Dios. Si no está aquí lo que estamos diciendo, entonces diga, hermano, muéstreme a ver, ¿no? Claro que alguno usará eso para decir, muéstreme la Biblia donde habla del internet, muéstreme la Biblia donde habla, porque quieren también encontrar para todo un versículo.
muéstrame por la Biblia, muéstrame un versículo que hable de la marihuana. Pues no está. Muéstrame un versículo que hable del whisky. Pues no hay, porque en la Biblia no hay whisky ni hay nada de eso, ¿verdad? Pero sí hay principios allí en la palabra del Señor, que son los que debemos aplicar a nuestra propia vida, a nosotros, y debemos con esos principios honrar a nuestro Padre Celestial. Finalmente, pues nuestra apostolicidad, y seguiremos hablando de esto, no hemos terminado, pero nuestra apostolicidad no está basada entonces en tradiciones, en credos, en concilios, en resoluciones. No, nuestra apostolicidad está basada en que conozcamos lo que los apóstoles escribieron. Ya decimos las memorias de los apóstoles que nos transmitieron el mandamiento del Señor y Salvador. Eso está aquí en la Biblia. No le metamos a este libro más cosas, concilios y cosas raras. No necesitamos más de esto. Seamos fieles a lo que la palabra de Dios enseña. Está en la Biblia, pues póngalo en práctica, hermano. El Espíritu de Dios nos guía para aplicar su palabra en cada una de nuestras circunstancias. En cada una de las cosas de la vida, honremos a Dios con eso, porque esa es la razón de ser de nosotros en la tierra. Hemos sido creados para alabanza de la gloria de nuestro Señor. Vamos a estar en pie, tengan la amabilidad. Vamos a tributarle a nuestro Dios alabanza, adoración. Vamos a darle gracias por su palabra y a pedirle que nos dé sabiduría del cielo para aplicarla.